Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En una cuenca olvidada de Chihuahua, durante el año 1979, 7 perros valientes dieron su vida para detener a un depredador que no debería existir. Las autoridades lo llamaron un simple ataque de lobos, pero el único testigo sabe que la verdad yace bajo 7 cruces de madera. El aire olía a miedo y a un hedor antiguo, el mismo que se pegó al pelaje de los perros justo antes de la masacre. El hombre que salvaron guardó silencio por 40 años, solo para descubrir que la criatura que su jauría enfrentó no estaba sola, y el nido sigue ahí. El polvo de Chihuahua es un sudario fino que lo cubre todo, especialmente los recuerdos. A sus 82 años, Joaquín es una figura tallada por el sol y el silencio, un hombre sentado en el porche de una casa que se desmorona con la misma lentitud que él. Su mirada, acuosa y distante, no se fija en las cumbres de la sierra, sino en un punto invisible del pasado, una noche de 1979 que le arrancó el alma y le dejó a cambio una deuda impagable. No se mueve, apenas respira, como si cualquier gesto brusco pudiera derrumbar la frágil estructura de su memoria. Es el último guardián de una historia que nunca quiso protagonizar, una confesión anudada en su garganta durante más de 40 años, un relato comprado con la lealtad y la sangre de 7 vidas que no eran humanas. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina de Joaquín es un ritual de penitencia. Se levanta antes del alba, cuando el aire del desierto todavía muerde, y prepara un café tan negro y amargo como el luto que habita en su pecho. Camina por los restos de su rancho, la soledad, un nombre que se ha vuelto una profecía de hueso y adobe. Cada viga caída, cada corral vacío, cada rastro de óxido en el viejo tractor es una lápida. No habla con nadie porque no hay nadie con quien hablar. Los vecinos más cercanos están a kilómetros de distancia y aprendieron hace décadas a respetar su aislamiento autoimpuesto. El silencio no es paz, es el eco persistente de los gruñidos, los ladridos y el sonido final de la carne desgarrada. Una sinfonía de horror que solo él puede escuchar en el silbido del viento. El joven periodista que lo encontró fue una casualidad, un error en la geografía del olvido. Buscaba leyendas locales, cuentos de nahuales y criaturas de la noche para un artículo sin importancia. Encontró a Joaquín, un espectro de carne y hueso, cuya verdad era más aterradora que cualquier ficción. Al principio, el viejo lo corrió, con la misma hostilidad con la que un animal herido defiende su madriguera. Pero algo en la insistencia del muchacho, en su curiosidad genuina, agrietó el caparazón de décadas de silencio. Joaquín vio en sus ojos no un cazador de historias, sino un confesor, la última oportunidad de que el sacrificio de sus perros no se convirtiera en simple polvo, arrastrado por el viento del oliente desierto chihuahuense. Él no se considera un sobreviviente, sino un deudor. Cada amanecer es un recordatorio de que su vida fue un premio en una contienda sangrienta donde él no luchó. Se escondió acurrucado detrás de una puerta de mezquite, mientras su verdadera familia, su jauría, se enfrentaba a lo imposible. El rifle que sostenía temblaba en sus manos, inútil ante una velocidad que desafiaba la vista y una malicia que helaba la sangre. Escuchó cada chillido de dolor, cada estertor, y ese sonido se convirtió en el cimiento de su existencia posterior. No hay heroísmo en su relato, solo la vergüenza de un hombre que fue protegido hasta la muerte, un premio que no merecía el sacrificio. Por eso habla ahora, porque su propia muerte se acerca y la verdad merece una tumba digna. El rancho La Soledad es un personaje más en esta tragedia, enclavado en una cuenca remota. En los años 70 era un universo autosuficiente y aislado del mundo. La terracería que lo conectaba con la civilización era un hilo frágil que las lluvias borraban con frecuencia, dejando a sus habitantes a merced de la inmensidad. La atmósfera era de una quietud aplastante, donde el mundo parecía contener la respiración. De día, el sol era un martillo inclemente que blanqueaba la tierra y los huesos de los animales. De noche, la oscuridad era una entidad física, un océano negro que devoraba la luz de la luna y las estrellas, transformando la pequeña casa de adobe en una isla a la deriva en la nada más absoluta. La tierra misma parecía guardar secretos. Los lugareños, en sus raras visitas, hablaban en susurros sobre
cosas antiguas, seres que caminaban entre los cactos y las lechuguillas, entidades que reclamaban el desierto como suyo. Joaquín siempre había descartado esas historias como supersticiones de gente ignorante, cuentos para asustar a los niños. Su mundo era tangible, hecho de ganado, cercas y el ciclo predecible de las estaciones. Creía en el trabajo duro de sus manos y en la lealtad incondicional de sus perros. Sin embargo, la arrogancia de su pragmatismo se hizo añicos contra una realidad que no podía explicarse con la lógica del campo, una verdad ancestral que arañó su puerta con garras imposibles. Hoy, las ruinas del rancho son un testimonio mudo. El techo de la casa principal se ha vencido, creando una boca oscura que bosteza hacia el cielo. El viento se cuela por las ventanas rotas, produciendo un lamento bajo y constante. Solo el viejo granero se mantiene en pie, desafiante y sombrío, como un monumento al enfrentamiento final. Es allí donde Joaquín pasa la mayor parte de sus tardes sentado en un viejo cajón de madera, mirando el suelo de tierra apisonada como si pudiera leer en él las huellas de la batalla. El aire es denso, cargado con el olor a madera vieja, a podredumbre seca y a un miedo tan antiguo que se ha fosilizado en las paredes. La tensión se acumula no en lo que se dice, sino en lo que se calla. El periodista pregunta, pero las respuestas de Joaquín son fragmentos, imágenes sueltas que no terminan de conectar. Habla de la textura del pelaje de Capitán, su perro líder. Describe el sonido que hacían las patas de los cachorros sobre el piso de madera. Recuerda el olor a ozono que precedía a la presencia, una fragancia eléctrica y antinatural en medio del campo seco. Son los pequeños detalles los que construyen el horror, las piezas de un rompecabezas que la mente se niega a armar por completo. Es un preludio lento, una afinación de los instrumentos del miedo antes de que la orquesta del terror comience a tocar. Su cuerpo es un mapa de esa noche. Una cicatriz delgada y blanca corre por su antebrazo izquierdo, recuerdo de un cristal roto. Sus manos, deformadas por la artritis, tiemblan incontrolablemente cuando la memoria se vuelve demasiado vívida. Duerme poco, asaltado por pesadillas que no han perdido su filo con el paso de las décadas. En ellas, no ve a la criatura, solo escucha, oye el gruñido bajo y gutural de sus perros, un sonido que no era de agresión, sino de una valentía nacida del pavor más profundo. Se despierta con el eco de un aullido final, un lamento que no pertenecía a ninguno de sus canes, sino a la bestia herida, un sonido de furia y dolor que prometía un regreso. La decisión de hablar es su último acto de rebelión contra el silencio. Durante 40 años, el miedo a ser llamado loco y el peso de su propia cobardía lo mantuvieron callado. Se convirtió en el ermitaño del desierto, el viejo raro del rancho abandonado, un fantasma antes de estar muerto. Pero el tiempo erosiona incluso las determinaciones más firmes. Sabe que no le queda mucho. Su confesión no busca el perdón ni la absolución. Es un acto de justicia tardía. Quiere que el mundo sepa que sus perros no murieron persiguiendo a un coyote o a un ladrón de ganado. Murieron defendiendo a un hombre de algo que no debería existir, y sus nombres merecen ser tallados en la piedra de la verdad. El gatillo que disparó el horror no fue un estruendo, sino un silencio. Joaquín le explica al periodista, con la voz rasposa por el desuso, que semanas antes de la noche final, el desierto cambió su melodía. Los coyotes dejaron de aullar, las aves nocturnas enmudecieron, y un velo de quietud antinatural cayó sobre el rancho. Sus perros, una jauría rústica y alerta, se volvieron extrañamente sumisos. Ya no corrían por los límites de la propiedad. En su lugar se mantenían cerca de la casa, con el pelaje erizado y un gruñido bajo y constante vibrando en sus pechos. Era una tensión sorda, la calma que precede a un terremoto, la sensación palpable de que algo los observaba desde la oscuridad, estudiando sus movimientos, aprendiendo sus rutinas y esperando con una paciencia inhumana el momento perfecto para atacar. Al principio, Joaquín lo atribuyó al calor extremo de ese verano, o quizás a la presencia de un puma más audaz de lo normal. Intentó racionalizar el miedo que sentía crecer en su interior, una semilla fría que se negaba a ignorar. Se convenció de que el comportamiento de los perros era una simple reacción a su propia ansiedad. Pero la evidencia en contra de su lógica se acumulaba cada noche. Encontraba huellas extrañas cerca del pozo, demasiado grandes para ser de un lobo, demasiado alargadas para ser de un oso. Eran pisadas que sugerían un peso inmenso y una anatomía equivocada, como si la criatura que las dejó estuviera diseñada con una geometría predadora que desafiaba cualquier categoría biológica conocida por el hombre de campo. La criatura no era un simple animal,
actuando por instinto. Demostró una inteligencia metódica y cruel que era quizás su rasgo más aterrador. Realizaba incursiones nocturnas, rápidas y silenciosas, no para cazar, sino para probar las defensas. Una noche, el cerco del corral de las gallinas apareció cortado con una precisión casi quirúrgica, pero ninguna ave faltaba. Otra vez la puerta del establo fue desquiciada de sus goznes, pero los caballos estaban dentro, temblando y cubiertos de sudor, ilesos. Eran actos de intimidación, un mensaje claro de poder y control. La bestia estaba jugando con él, desmantelando su sensación de seguridad pieza por pieza, demostrándole que ningún cerrojo ni ninguna pared podrían mantenerla a raya cuando finalmente decidiera atacar. El verdadero comienzo del fin fue el desaparecimiento de Capitán. No era solo un perro, era el líder de la manada, un animal de pelaje oscuro y ojos sabios, cuya valentía era el pilar que sostenía a los demás. Una tarde, simplemente no regresó. Joaquín lo llamó hasta quedarse ronco, mientras el sol se hundía en el horizonte y teñía las nubes de un rojo sanguíneo que parecía un mal presagio. Los otros 6 perros se negaron a separarse de él, lloriqueando y pegando sus cuerpos al suyo, compartiendo un miedo que no necesitaba palabras para ser entendido. Esa noche, por primera vez, Joaquín atrancó la puerta no solo con el cerrojo, sino también con una viga de madera, escuchando el aterrador silencio del desierto. La búsqueda duró 2 días. 2 días en los que Joaquín recorrió cada cañada y cada lecho de arroyo seco, con la esperanza menguando con cada hora que pasaba. El rancho se sentía amputado, vulnerable. La jerarquía de la jauría se había roto y los perros restantes estaban desorientados, moviéndose como sombras inquietas por la propiedad. El miedo se había convertido en una certeza helada en el estómago de Joaquín. Sabía que no encontraría a Capitán con vida. Lo que no podía imaginar era el horror de la escena que le esperaba, una visión que se grabaría a fuego en su memoria y se repetiría en sus pesadillas por el resto de su vida, una prueba irrefutable de que se enfrentaba a una maldad ancestral y sin nombre. Lo encontró cerca de un grupo de rocas ocres, a 3 kilómetros del rancho. El olor fue lo primero que lo alertó, un hedor metálico y dulzón que se adhería al aire seco. El cuerpo de Capitán estaba horriblemente mutilado, pero de una manera que desafiaba toda lógica predadora. No había sido devorado. Las heridas no eran mordiscos, sino desgarros limpios y profundos, como si hubieran sido hechos con cuchillas de obsidiana. El torso estaba abierto con una precisión brutal, y los huesos de las costillas habían sido quebrados hacia afuera, uno por uno. Era una profanación, un acto de violencia metódica, diseñado no para alimentar, sino para aterrorizar, para enviar un mensaje inequívoco. Joaquín se quedó paralizado, con el rifle colgando inerte en su mano. El mundo se redujo a esa imagen grotesca. El pelaje de su fiel compañero manchado de sangre seca y tierra, los ojos vidriosos abiertos hacia un cielo indiferente. Sintió que el aire le faltaba, una náusea ácida subiendo por su garganta. No era la obra de un animal. Los pumas matan para comer, los coyotes son carroñeros. Esto era diferente. Esto había sido perpetrado por algo que disfrutaba del sufrimiento, que entendía el concepto de la tortura psicológica. La criatura no solo había matado al líder de la jauría, lo había desensamblado, convirtiendo su cadáver en una declaración de guerra, una advertencia de la crueldad que estaba por venir. El conflicto interno lo desgarró. Una parte de él, la parte racional, buscaba explicaciones. Podrían ser traficantes, un culto satánico operando en la región, pero en el fondo de su ser, la verdad ancestral que siempre había negado emergía con una fuerza incontenible. Recordó las historias de los viejos, los cuentos sobre los sin piel que cazaban en la noche. El terror que sintió no era solo miedo a la muerte, sino a lo desconocido, a la certeza de que las leyes de la naturaleza, tal como las entendía, habían sido revocadas en ese pedazo olvidado del desierto. Se dio cuenta de que estaba completamente solo, enfrentando una abominación que la mente moderna se negaba a concebir. Cuando notificó a las autoridades, su historia fue recibida con una mezcla de lástima y escepticismo. El comisario del pueblo más cercano, un hombre agobiado por problemas más mundanos como el contrabando y las disputas de tierras, atribuyó la muerte del perro a los mañosos o a algún ritual de la Santa Muerte. «Son cosas que pasan en la sierra, Joaquín», le dijo con una palmada condescendiente en el hombro. «Ponga candados nuevos y no se meta con nadie». La incapacidad de los demás para ver la verdad
lo aisló aún más. El mundo seguía girando, ajeno al monstruo que acechaba en su propiedad. Para todos era una anécdota trágica. Para él era el prólogo del infierno. El despertar del pasado es un acto físico. Mientras narra esta parte de la historia, las manos de Joaquín tiemblan violentamente. Un sudor frío perla su frente. A pesar del calor seco de la tarde, su respiración se vuelve superficial, entrecortada. El periodista puede ver cómo el hombre de 82 años desaparece, reemplazado por el ranchero de 40 que se enfrentó al terror en su forma más pura. Los síntomas del trauma son tan vívidos como las cicatrices en su piel. El pasado no es algo que recuerda, es un lugar al que regresa, un cuarto oscuro del que nunca logró escapar por completo, y ha arrastrado al joven reportero con él. Después de la muerte de Capitán, la escalada fue rápida y brutal. El ganado comenzó a aparecer muerto, no uno o dos, sino media docena en una sola semana, y el patrón era siempre el mismo, idéntico y ritualista. Los cuerpos de las reses no estaban devorados, yacían intactos, salvo por un único y espantoso detalle, un agujero cavernoso en el pecho de donde el corazón había sido arrancado con una fuerza y precisión asombrosas. No había rastros de lucha, ni sangre derramada en exceso. Era una matanza silenciosa y eficiente, una exhibición de dominio territorial que proclamaba que aquellas tierras tenían un nuevo y antiguo dueño, uno que no toleraba intrusos. El mensaje era inequívoco. La criatura estaba desmantelando su mundo, eliminando sus defensas y sus medios de subsistencia. Primero, el líder de la manada, el símbolo de la protección. Luego, su ganado, la base de su vida como ranchero. La progresión era lógica y aterradora. Estaba claro que los animales eran solo el aperitivo, un medio para un fin. La bestia estaba limpiando el tablero de juego, aislando a la pieza principal, acercándose cada vez más a la casa, al último bastión de resistencia. Joaquín sabía, con una certeza que le helaba la médula de los huesos, que él era el objetivo final. La culpa se convirtió en su sombra. Se sentía responsable por la muerte de Capitán, por haber subestimado la amenaza, por su incredulidad inicial. Cada noche se atrincheraba en la casa, escuchando los gruñidos bajos y nerviosos de los 6 perros que le quedaban. Ellos sabían lo que había afuera, no ladraban, porque el ladrido es un desafío o una advertencia. Ellos emitían un sonido gutural, una vibración de coraje y pavor que resonaba en toda la estructura de adobe. Era el sonido de una guardia febril, de una lealtad dispuesta a enfrentarse a una pesadilla para proteger al hombre que los había alimentado y cuidado. El miedo y el deber libraban una guerra en su interior. Una voz le gritaba que huyera, que abandonara el rancho, que dejara todo atrás y salvara su vida. Pero otra voz, más profunda y arraigada en su ser, le ordenaba quedarse. No podía abandonar a sus perros, no podía ceder el lugar que había construido con sus propias manos a esa abominación. Era una cuestión de orgullo, de terquedad ranchera, pero también de una profunda responsabilidad. Había llevado a esos animales a su mundo y, de alguna manera, sentía que su destino estaba inextricablemente ligado al de ellos. Quedarse era una sentencia de muerte, pero irse habría sido una traición. El rancho La Soledad se transformó en una fortaleza sitiada. Joaquín reforzó puertas y ventanas, creó barricadas improvisadas con muebles y sacos de grano. Limpiaba su rifle Winchester cada tarde, aunque sabía que las balas serían de poca utilidad contra la velocidad sobrenatural de la criatura. La tensión era una presencia física, tan densa y opresiva como el calor del mediodía. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada sombra que se movía en la periferia de su visión era una posible manifestación del enemigo. Vivía en un estado de alerta máxima, agotador y enloquecedor, esperando el inevitable asalto final. Y así, el pasado despierta en el presente, no como un recuerdo, sino como una herida que nunca cerró. La narrativa de Joaquín se quiebra, su mirada se pierde en el horizonte polvoriento, pero no ve el paisaje actual, ve la oscuridad impenetrable de aquella noche de 1979. Siente el frío del miedo, huele el ozono en el aire, oye el primer y deliberado arañazo en la puerta de madera, un sonido que no era de un animal tratando de entrar, sino de una inteligencia perversa que llamaba a la puerta del infierno, sabiendo que su presa estaba adentro, aterrorizada y esperando. El asedio había comenzado, la memoria se desgarra y el presente se disuelve. Joaquín ya no está en el porche hablando con un periodista. Está de pie en la sala de su casa de adobe en 1979, con un rifle Winchester temblando en sus manos sudorosas. Afuera, la noche es un pozo de tinta,
una ausencia total de luz y sonido. La luna no ha salido, sus 6 perros restantes no ladran, no se mueven, están apostados en un semicírculo frente a la puerta principal, un muro viviente de músculo y lealtad. Joaquín puede sentir su tensión a través del suelo de tierra apisonada, una vibración que es la encarnación física del miedo. Sabe que la criatura está ahí fuera, en algún lugar de la negrura, observando, esperando. El silencio es un grito contenido. El primer sonido es deliberado y gélido. Un arañazo largo y lento recorre la madera de la puerta. No es el rasguño frenético de una bestia, sino el trazo metódico de algo que posee garras duras como el acero y una inteligencia que disfruta del terror que provoca. Es un llamado, una invitación al matadero. Un segundo arañazo, más fuerte esta vez, hace vibrar la puerta en su marco. Los perros no responden con ladridos, sino con un gruñido bajo y profundo, una resonancia gutural que es a la vez una promesa de violencia y una plegaria. Joaquín levanta el rifle, apuntando a la madera, sabiendo que es un gesto inútil. La guerra no será por la casa, será por la vida. Decide abrirles la puerta lateral, la que da al corral. Es su única oportunidad, una táctica desesperada. Encerrados, serían masacrados. Afuera, en su terreno, podrían usar su agilidad y su instinto de manada. A una señal suya, los 6 canes se deslizan hacia la oscuridad como fantasmas. No hay un estallido de furia, sino una dispersión silenciosa y estratégica. Joaquín corre hacia la ventana más cercana, limpiando el vidrio con la manga de su camisa, el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza que amenaza con romperle las costillas. Su papel en esta batalla es el de un espectador impotente, un prisionero en su propio hogar, condenado a observar el sacrificio que se hará en su nombre. Entonces, la ve por primera vez. No es una imagen clara, sino una silueta infernal recortada contra el pálido resplandor de las estrellas. Es alta, mucho más que un hombre, y delgada hasta lo imposible, una aberración de anatomía esquelética. Se mueve con una agilidad antinatural, sus largas extremidades doblándose en ángulos que desafían la biología. Su piel no parece tener pelo, es lisa y coriácea, de un color ceniciento que absorbe la poca luz. No corre, fluye a través de las sombras, un depredador evolutivo perfectamente adaptado a la caza nocturna. El olor a ozono y tierra húmeda que había percibido días antes ahora impregna el aire, un heraldo químico de la muerte que se aproxima. La jauría ataca al unísono. No es una carga frontal suicida, es una danza de muerte coordinada, una demostración de inteligencia de manada pulida por generaciones. 2 perros, los más rápidos, se lanzan a los flancos buscando distraer. Otros 2 van por abajo, intentando morder los tendones de sus piernas inhumanamente largas. Los 2 más, grandes y fuertes, intentan un asalto directo para derribarla. Es una estrategia valiente y desesperada. Joaquín, desde la ventana, ve un torbellino de cuerpos, un caos de gruñidos y el sonido espantoso de las garras de la criatura conectando con la carne. El rifle es inútil, la velocidad de la bestia es un borrón, y el riesgo de alcanzar a uno de los suyos es demasiado alto. La criatura no emite aullidos ni rugidos. De su garganta sale un sonido sibilante, un silbido agudo y entrecortado que parece una mezcla de estática y el raspar de metal contra hueso. Se mueve con una gracia letal, un torbellino de violencia precisa. Uno de los perros que la flanqueaba es atrapado por una de sus garras y arrojado por el aire como si fuera un muñeco de trapo. Aterriza con un crujido nauseabundo a varios metros de distancia y no se mueve más. El primer sacrificio ha sido consumado. La bestia ni siquiera se detiene a confirmar la muerte. Su atención ya está en el siguiente objetivo. Su mente, depredadora, calculando trayectorias y debilidades con una eficiencia aterradora. El horror se vuelve una cacofonía de sonidos. Los chillidos de dolor de sus perros se mezclan con el silbido de la criatura y el ruido sordo de los impactos. Joaquín siente cada golpe en su propio cuerpo. Ve como otro de sus canes, un mestizo de pastor llamado Bronco, logra clavarle los dientes en una pierna. La criatura no reacciona con dolor, sino con una furia fría. Se gira con una velocidad imposible y sus dedos, largos y rematados en garras negras, se hunden en el lomo del perro. Lo levanta del suelo y lo parte por la mitad con una fuerza que no debería existir en un cuerpo tan enjuto. La sangre salpica la pared del granero. La valentía de la jauría es algo sobrenatural. A pesar de las pérdidas, a pesar del terror, no retroceden. Los 4 que quedan vuelven a la carga, adaptando su estrategia.
usando el dolor y la rabia como combustible. Saben que están luchando por su amo, por el único hogar que han conocido. Es una lealtad pura, incondicional, una fuerza de la naturaleza que se enfrenta a otra. Joaquín empieza a sollozar en silencio, las lágrimas trazando surcos en el polvo de su rostro. No es un hombre viendo a sus mascotas pelear, es un padre observando a sus hijos marchar hacia una muerte segura para que él pueda vivir un día más. La batalla se prolonga durante lo que parece una eternidad, minutos que se estiran en horas. Los perros logran herirla. Joaquín puede ver rastros oscuros en la piel cenicienta de la criatura, cortes de los que emana un líquido espeso y negro que no parece sangre. Cojea ligeramente, su movimiento fluido ahora interrumpido por espasmos de dolor, pero por cada herida que recibe, inflige una docena. Otro perro cae con el cuello roto, y luego otro destripado por un rápido movimiento de garra. La manada se reduce, el círculo de defensa se encoge, pero la resistencia no flaquea. Luchan hasta su último aliento, comprando segundos de vida para el hombre que tiembla detrás de la ventana. El silencio institucional que siguió a la masacre fue, a su manera, otra forma de violencia. Nadie investigó a fondo. La versión oficial, la que tranquilizaba las mentes y permitía que la vida continuara, fue que una manada de lobos o perros salvajes había atacado el rancho. Las heridas rituales en el ganado fueron ignoradas, las huellas imposibles borradas por el viento. La verdad de Joaquín fue enterrada bajo capas de burocracia y negación. Él mismo contribuyó a ese silencio. ¿Cómo podría explicar lo que vio? ¿Quién le creería? El trauma lo aisló, convirtiendo su memoria en una cripta sellada, un secreto que lo consumiría desde dentro durante las siguientes 4 décadas. Solo quedan 2 perros: Valiente, una hembra ágil y pequeña, y Títere, el más joven de la manada. Están exhaustos, cubiertos de sangre propia y ajena. Se enfrentan a la criatura, que ahora se mueve con más lentitud, visiblemente herida por la incesante ofensiva. La bestia parece frustrada. Su cacería se ha complicado más de lo esperado. Su objetivo, el hombre en la casa, sigue fuera de su alcance, protegido por una barrera de dientes y coraje que se niega a caer. Joaquín puede ver la inteligencia en sus ojos. No tiene pupilas, son orbes negros y brillantes que reflejan una malicia antigua. Está calculando, decidiendo si el premio vale el esfuerzo continuo. Títere, en un último acto de valentía juvenil, se lanza directamente a la garganta de la criatura. Por un instante glorioso, parece que lo ha logrado. La bestia se tambalea hacia atrás, emitiendo un gorgoteo ahogado, pero su reacción es fulminante. Con una mano agarra al perro por el cuello y con la otra, simplemente, le arranca la cabeza. El cuerpo decapitado de Títere cae al suelo convulsionando. Valiente, la última defensora, aúlla, un sonido que no es de miedo, sino de una furia y un dolor insondables, y se lanza contra el monstruo con una ferocidad que desafía su tamaño y sus heridas. Es en ese caos que Joaquín finalmente encuentra un tiro claro. La criatura está distraída, ocupada en deshacerse de Valiente, que se ha aferrado a su brazo con la tenacidad de la muerte. Apunta con manos temblorosas, la mira del rifle bailando sobre la silueta oscura. Dispara. El estruendo del Winchester rompe la noche. La bala impacta a la bestia en el hombro, haciéndola girar sobre sí misma y soltar a la perra. La criatura lo mira directamente a él a través de la ventana, y por primera vez Joaquín ve algo más que malicia en sus ojos negros. Ve reconocimiento. Sabe que él está ahí, y sabe que está herida. El primer rayo de sol asoma por el horizonte, una línea anaranjada que promete el fin de la pesadilla. La criatura parece sentirlo. Con un último silbido de frustración y rabia, se da la vuelta y se retira cojeando hacia la oscuridad de las colinas. No huye como un animal asustado, sino que se repliega como un soldado que ha perdido una batalla, pero no la guerra. Deja tras de sí un rastro de sangre negra y un campo de batalla sembrado con los cuerpos de los leales guardianes de Joaquín. La amenaza se ha ido, por ahora, pero la victoria tiene el sabor amargo de la ceniza. El silencio que desciende sobre el rancho es más profundo y aterrador que el que lo precedió. Es un silencio de muerte, de pérdida absoluta. Joaquín espera, inmóvil, durante varios minutos, asegurándose de que la criatura no regresará. Luego, con un esfuerzo que le cuesta el alma, desatranca la puerta y sale al aire frío del amanecer. La escena que lo recibe es un paisaje de devastación. Los cuerpos de sus amigos, de su familia, yacen esparcidos por el patio. El olor a sangre y a ozono es abrumador. Es el único superviviente en un cementerio que fue creado para salvar. Camina entre los muertos, tocando cada cuerpo con una reverencia temblorosa. Bronco, Títere, los otros. Sus nombres se atoran en su garganta como fragmentos de vidrio. Entonces,
La ve, valiente. Todavía respira, apenas. Yace, acurrucada cerca del porche, con una pata destrozada y una herida profunda en el costado. Joaquín corre hacia ella, se arrodilla en el suelo manchado de sangre y la toma en sus brazos. Ella lo mira, sus ojos llenos de un dolor insoportable, y lame su mano una última vez. Un suspiro y luego la quietud. Se queda allí, arrodillado en medio de la masacre, acunando el cuerpo aún caliente de la última de sus defensoras, mientras el sol se eleva sobre las montañas de Chihuahua. El horror no ha terminado con la retirada de la bestia. Apenas comienza. Ahora debe enfrentarse a la parte más difícil, vivir con el conocimiento de lo que acecha en la oscuridad y con el peso aplastante de la deuda que acaba de contraer. 6 vidas por una. 7, contando a Capitán. Su supervivencia no es una bendición, es una condena, una vida de silencio y soledad para honrar a quienes murieron gritando por él. La historia se detiene. El Joaquín de 82 años regresa jadeando, los ojos enrojecidos. El periodista no dice nada, simplemente sostiene su grabadora, consciente de que acaba de ser testigo no de un relato, sino de una exhumación. El horror original no es la criatura, es la memoria misma, un depredador que ha estado cazando a Joaquín en la oscuridad de su mente durante más de 40 años. Y esta confesión, este acto de desenterrar los huesos de su trauma, puede ser lo único que finalmente lo libere o lo destruya por completo. La confesión deja un vacío en el aire, un silencio pesado y cargado de espectros. Joaquín, encorvado y temblando, no parece aliviado. Por el contrario, el acto de verbalizar el horror parece haberle dado una nueva y terrible solidez. Levanta una mano huesuda y señala hacia las colinas que se recortan, áridas y amenazantes en el horizonte. Huyó en esa dirección, dice, su voz apenas un susurro. Le di, pero nunca fui a ver, nunca tuve el valor de seguir el rastro y confirmar que estaba muerta. En sus ojos ya no hay solo el tormento del recuerdo, sino la chispa de una última y terrible obligación. El periodista entiende que la historia no ha terminado. La confesión no era el final, era el preludio de un último acto. Movido por una culpa que ha fermentado durante 40 años, Joaquín se pone de pie con la lentitud de un árbol que se desarraiga. Su cuerpo, frágil y castigado por el tiempo, protesta con cada movimiento. Sabe que es una locura, un esfuerzo que podría costarle el poco aliento que le queda. Pero la idea de morir, sin saber, de dejar la pregunta flotando en el aire como un fantasma, es más aterradora que la propia muerte. Es un asunto de honor, una deuda final con los 7 espíritus que guardan su rancho. Necesita una lápida para la verdad, y para tallarla debe encontrar el cadáver de la bestia o la prueba de que su sacrificio no fue en vano. El periodista, un joven de ciudad cuya mayor aventura había sido una llanta ponchada en la carretera, se ve arrastrado por la gravedad de la misión del anciano, el Oma. El escepticismo inicial se ha disuelto, reemplazado por un pavor reverencial. En los ojos de Joaquín ha visto una verdad más cruda y convincente que cualquier evidencia física. Siente una responsabilidad no solo como reportero, sino como ser humano. No puede dejar que el viejo vaya solo. Asiente con la cabeza, una promesa silenciosa de que lo acompañará hasta el final de ese camino, sin importar a qué abismo los conduzca. Se convierte en el bastón del anciano, su apoyo físico en una peregrinación hacia el corazón de la oscuridad. Los obstáculos son inmediatos y evidentes. El principal es el propio Joaquín. Su envejecimiento físico es una barrera formidable. Cada paso es un esfuerzo calculado. Sus articulaciones rechinan. Su respiración es un silbido forzado. El sol del mediodía, que en su juventud era un compañero de trabajo, ahora es un enemigo que amenaza con consumir. El miedo es otro muro. Cada sombra, cada roca con una forma extraña resucita el terror de aquella noche. Es una batalla contra el terreno, contra su propio cuerpo y, sobre todo, contra los fantasmas que lo esperan en esas colinas. El joven periodista lo observa, maravillado por la fuerza de voluntad que impulsa a ese caparazón de hombre. La preparación es sombría y sencilla. No hay equipo sofisticado, solo las herramientas de un ranchero enfrentándose a lo desconocido. Llenan un par de cantimploras con agua fresca del pozo. El periodista empaca una linterna de alta potencia y un botiquín de primeros auxilios. Joaquín, por su parte, entra al viejo granero y regresa con el Winchester. El arma está oxidada, la madera gastada y pulida por décadas de inacción. No la carga, es un amuleto, un trozo de su pasado que necesita llevar consigo para cerrar el círculo. El metal frío en sus manos es un recordatorio tangible de su fracaso
y de su única y afortunada victoria en la batalla. El viaje comienza. Se mueven con una lentitud agónica, siguiendo un mapa que solo existe en la mente de Joaquín. No hay un rastro de sangre que seguir. El tiempo y los elementos han borrado cualquier evidencia hace mucho, pero el anciano recuerda el terreno con una claridad fotográfica. Pasó por ese nopal torcido, murmura, señalando un cacto deforme, y luego bajó por aquella cañada. Es un guía que navega por los paisajes de su propio trauma, cada paso un doloroso acto de recordación. El desierto, indiferente y brutal, los observa avanzar, dos figuras insignificantes contra la inmensidad de la tierra y el tiempo. A medida que ascienden, el paisaje se vuelve más hostil, más extraño. Las formaciones rocosas adquieren formas caprichosas y amenazantes. La vegetación es escasa y espinosa. El silencio es absoluto. Ni siquiera el zumbido de los insectos perturba la quietud. Es una tierra muerta, un lugar que la vida parece haber abandonado. El periodista siente un escalofrío a pesar del calor sofocante. Es la sensación inconfundible de estar en territorio enemigo, de haber cruzado un umbral invisible hacia un lugar donde las reglas del mundo normal ya no aplican. Siente en su nuca el peso de una mirada invisible, la misma que atormentó a Joaquín 40 años atrás. Después de casi 2 horas de caminata, Joaquín se detiene. Su memoria lo ha llevado a una pared de roca casi vertical, un callejón sin salida en la ladera de la colina. Aquí, jadea, apoyándose en su bastón. Aquí la perdí de vista. El periodista explora la zona con la mirada. No ve nada fuera de lo común, pero Joaquín, con los ojos de quien ha vivido con una imagen durante décadas, detecta una anomalía, una fisura delgada, casi imperceptible, escondida detrás de unos matorrales secos. Es una grieta oscura, una herida en la piedra de la que emana un aire extrañamente frío y un olor tenue pero inconfundible a podredumbre y ozono. El miedo es tan denso que casi se puede tocar. Es la entrada a una madriguera, a la guarida del monstruo. El periodista enciende su linterna y el haz de luz se pierde en la negrura de la cueva. Joaquín, con manos temblorosas, enciende una vieja lámpara de aceite que trajo consigo. La llama parpadeante arroja sombras danzantes y grotescas sobre las rocas. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se mueve. Están en el umbral del infierno personal de Joaquín. Dar un paso adentro es profanar una tumba, la de la criatura o quizás la suya propia, pero han llegado demasiado lejos para retroceder. Con el anciano a la cabeza, entran. La cueva es estrecha al principio, obligándolos a avanzar de lado. El olor se intensifica, una mezcla nauseabunda de descomposición antigua y algo más, algo mineral y extraño. Después de unos metros, la fisura se abre a una caverna más amplia, una cámara circular de unos 5 metros de diámetro. El suelo está cubierto de un polvo fino y huesos de coyote, de venado, de ganado. Son los restos de las comidas de la criatura, pero no hay señales de un esqueleto grande, nada que se parezca al monstruo que Joaquín describió. Por un momento, una extraña decepción se apodera de ellos. La respuesta que buscaban no está allí. Pero entonces, el haz de la linterna del periodista ilumina un rincón oscuro de la caverna. Hay un nicho, una especie de nido hecho con ramas secas y restos de tela, y dentro hay más huesos. Son pequeños, frágiles y deformes, esqueletos incompletos de criaturas del tamaño de un niño humano, pero con cráneos alargados y extremidades de proporciones equivocadas. No son los restos de una bestia, son los restos de varias. El horror de la revelación los golpea con la fuerza de un impacto físico. La criatura que atacó a Joaquín no era la única, se reproducía. Su bala no terminó con la amenaza, solo mató a uno de una estirpe. Joaquín se acerca al nido, su rostro una máscara de incredulidad y desesperación. Ilumina los pequeños esqueletos con su lámpara de aceite. La batalla que creyó haber ganado, el sacrificio de sus perros, todo había sido en vano. Solo habían podado una rama de un árbol venenoso, cuyas raíces eran mucho más profundas de lo que jamás imaginó. La criatura no era un monstruo solitario, era una especie, una plaga que habitaba en las entrañas de la tierra. Quizás la que él hirió sí murió a causa de la infección, pero su prole, sus hijos, ¿dónde estaban ahora? ¿Habían crecido? ¿Seguían cazando en la oscuridad del desierto? El periodista, en un intento de documentar la escena, se agacha y acerca la luz a uno de los pequeños cráneos. Es entonces cuando ve algo más, algo que no pertenece. Semi-enterrado en el polvo junto a los huesos, hay un objeto metálico. Lo recoge con cuidado. Es una hebilla de cinturón, de plata, antigua y ennegrecida por el tiempo,
con un monograma casi borrado, un objeto inconfundiblemente humano. La implicación es tan monstruosa que su mente se niega a procesarla. ¿Eran estas criaturas alguna vez humanas? ¿O simplemente coleccionaban trofeos de sus víctimas, de otros rancheros solitarios que desaparecieron sin dejar rastro? La verdad es un abismo sin fondo. La fortaleza de Joaquín finalmente se rompe. Un gemido bajo y animal escapa de su garganta. El peso de 40 años de silencio y el horror de este nuevo descubrimiento lo aplastan. Cae de rodillas. La lámpara de aceite se le escapa de las manos y se apaga, sumiendo la caverna en la oscuridad, rota solo por el haz tembloroso de la linterna del periodista. El sonido de su llanto es el único ruido en la cueva, un lamento por sus perros, por las víctimas desconocidas y por un mundo que alberga horrores que van más allá de la comprensión humana. La batalla final no fue con garras y dientes, sino con una revelación que destruye el alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El periodista ayuda a Joaquín a ponerse de pie. No hay nada que decir. Las palabras han perdido todo su significado frente a la enormidad de lo que han descubierto. Salen de la cueva, tropezando, huyendo de la oscuridad y del conocimiento que ahora cargan. Al salir a la luz del sol, el mundo parece diferente, frágil, una delgada cáscara de normalidad sobre un océano de pesadillas. La misión del anciano está completa, pero el resultado es infinitamente peor que la incertidumbre. Ya no carga con una pregunta, sino con una certeza aterradora. El mal no ha sido vencido, simplemente ha estado esperando. El regreso al rancho es un viaje silencioso y sombrío. Joaquín camina como un autómata, su mirada vacía. La revelación no solo ha reabierto su herida, la ha infectado con un veneno para el que no existe antídoto. El sacrificio de su jauría no fue el final de una historia de terror, fue apenas el primer capítulo de una saga mucho más grande y antigua. El monstruo tenía un nombre, una familia, una historia grabada en los huesos de sus víctimas y en los cuerpos deformes de sus crías. La soledad de su rancho ya no es un refugio, se ha convertido en un puesto de avanzada, en una guerra invisible y perpetua. El periodista se siente cómplice de una verdad profana. Sabe que no puede publicar esta historia. Nadie le creería y, peor aún, podría atraer la atención equivocada hacia ese rincón olvidado del mundo. Sería como encender una luz en medio de la oscuridad, revelando la presencia de la presa a los depredadores que aún puedan estar ahí fuera. La historia morirá con Joaquín y ahora también con él. El conocimiento es una carga, una responsabilidad que lo ata a ese lugar y a ese anciano para siempre. Su curiosidad profesional lo llevó a buscar una leyenda y lo que encontró fue un testamento. Al llegar de nuevo al rancho, Joaquín no se sienta en su porche. Se dirige directamente al pequeño cementerio improvisado que construyó para sus perros, detrás del granero. 7 pequeñas cruces de madera desgastadas por el sol y el viento. Se arrodilla frente a ellas, no para rezar, sino para informar. Les cuenta en silencio lo que encontró. Les pide perdón. Perdón porque su sacrificio no fue suficiente. Perdón porque la guerra en la que murieron no ha terminado. Su lealtad les costó la vida y a él le ha costado la paz por el resto de la suya. La confrontación final no fue con un monstruo de carne y hueso, sino con la verdad. Y la verdad es una bestia mucho más cruel. No mata el cuerpo, devora la esperanza, deja a sus víctimas vivas pero huecas, conscientes de la fragilidad del mundo y de la persistencia de la oscuridad. Joaquín ganó su batalla esa noche de 1979, pero la revelación en la cueva le ha demostrado que su especie, la humanidad, está perdiendo la guerra. Una guerra que la mayoría ni siquiera sabe que se está librando, y él es uno de los pocos y desafortunados centinelas que ha visto el rostro del enemigo. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojos y anaranjados de aquella noche fatídica. Joaquín permanece arrodillado frente a las tumbas de sus perros. El periodista lo observa desde la distancia, dándole el espacio que necesita para su duelo. Un duelo que se ha renovado y magnificado. No solo llora a sus perros, llora por un mundo que ha perdido su inocencia, aunque nunca la haya tenido. La criatura, su linaje, no es una anomalía, es una parte intrínseca de la tierra, una verdad antigua y depredadora que yace enterrada bajo la delgada capa de nuestra realidad. El periodista se marcha al caer la noche, su camioneta levantando una nube de polvo que parece un sudario en el crepúsculo. Se lleva consigo una grabadora llena de horror y una verdad que no se atreverá a contar. Joaquín no lo despide, permanece de pie, una silueta oscura contra el resplandor moribundo del cielo,
hasta que el sonido del motor se desvanece por completo. El silencio regresa, pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio del trauma y la soledad, sino el de la certidumbre. El conocimiento que adquirió en la cueva no lo ha liberado, lo ha sentenciado. Le ha dado un propósito final, una última guardia que cumplir antes de que su tiempo se agote. Su lucha ya no es por sobrevivir, sino por asegurar que la memoria sobreviva. Entra en la casa, que ahora parece más una tumba que un hogar. De un viejo baúl de madera saca un libro de contabilidad, de esos que usaba su padre, con las páginas amarillentas y frágiles. También toma una pluma y un tintero, objetos de una era olvidada. Sus movimientos ya no son los de un anciano frágil, sino los de un archivero que se dispone a documentar el apocalipsis. No hay prisa, no hay pánico, solo una calma gélida y metódica. Se sienta a la mesa de la cocina, la misma sobre la que su madre amasaba el pan, y abre el libro en la primera página en blanco. La confesión oral fue para el periodista. El testamento escrito sería para la posteridad, o para la nada. Su pluma rasga el silencio de la noche. No escribe una historia, sino un informe. Dibuja un mapa detallado del rancho y las colinas, marcando la ubicación de la cueva con una cruz. Describe a la criatura no como un monstruo, sino como un espécimen biológico, detallando su altura, su anatomía imposible, la textura de su piel, el sonido que emitía. Anota la fecha exacta del ataque, la fase de la luna, la quietud antinatural que lo precedió. Luego, con una caligrafía temblorosa pero firme, dedica una página a cada uno de sus perros. Escribe sus nombres: Capitán, Bronco, Títere, Valiente y los otros 3. Detalla su valentía, su estrategia, la forma en que murieron. Es su monumento, su única forma de darles un lugar en la historia. La lucha ya no es física, se ha trasladado al campo de la memoria. Entiende ahora que verdades como esta no pueden ser gritadas a los 4 vientos. La mente humana no está hecha para contenerlas, generarían pánico, incredulidad y finalmente serían descartadas como la locura de un viejo. El verdadero enemigo no es solo la estirpe que anida en las colinas, sino el olvido. El silencio institucional que enterró la masacre de 1979 es el mismo que permite que estas cosas sigan existiendo en las sombras. Su escritura es un acto de guerra contra ese silencio. Un solo registro, enterrado y oculto, es más poderoso que un grito que nadie escuchará. La advertencia final no es para el mundo, sino para el futuro. Imagina a un arqueólogo, a un geólogo, o quizás a otro ranchero curioso, encontrando ese libro dentro de 100 años. La historia les parecerá una leyenda demencial, pero la hebilla de plata que el periodista le entregó antes de irse será la prueba física, el ancla que conecte su relato con la realidad. Escribe sobre los pequeños esqueletos, sobre la posibilidad de una prole dispersa, sobre el peligro latente que duerme bajo la tierra de Chihuahua. Es un mensaje en una botella arrojado al océano del tiempo, una última bengala disparada desde un puesto de avanzada olvidado en la guerra contra la noche. Su pluma se detiene. Ha llenado una docena de páginas. En la última hoja, escribe una sola frase, una advertencia que resume toda su experiencia. Luego, con cuidado, coloca la hebilla de plata entre las páginas del libro, cerrándolo como si fuera un relicario. El objeto humano encontrado en el nido del monstruo es ahora el guardián de la historia. La prueba de la víctima yace junto al testimonio del testigo. Afuera, el viento ha comenzado a soplar, un lamento bajo que parece querer borrar sus palabras, pero ya es tarde. La verdad, por primera vez, ha sido grabada en algo más permanente que la memoria de un hombre moribundo. Toma el libro y una pequeña caja de metal. Sale de la casa y se dirige, bajo la luz de las estrellas, al pequeño cementerio de sus perros. El aire es frío, pero ya no siente el miedo de antes. Siente una extraña paz, la serenidad de una misión cumplida. Coloca el libro y la hebilla dentro de la caja, cerrándola herméticamente. Con sus propias manos, cava un hoyo a los pies de la cruz de madera que marca la tumba de Capitán, el alfa de su manada. Es justo que el líder de la guardia sea también el guardián del legado. El testamento queda bajo la protección del primero que cayó. Entierra la caja, compactando la tierra con una reverencia solemne. El secreto vuelve al suelo, pero ahora no es un recuerdo vago, sino un documento, una cápsula de tiempo llena de horror y advertencia. Se pone de pie y mira las 7 cruces. Ya no siente el peso de la deuda, sino el de la responsabilidad transferida. Él fue el testigo, pero ellos fueron los héroes. Su historia, su sacrificio, está ahora anclado a esa tierra, esperando a que alguien con el valor suficiente venga a desenterrarla. Su parte ha terminado. Ha construido la lápida que la verdad merecía y la ha colocado en un camposanto. Regresa al porche
y se sienta en su vieja mecedora por última vez. La casa a sus espaldas está en silencio, el rancho está en silencio, el mundo está en silencio, pero él sabe que es una ilusión, sabe que en las colinas, en la oscuridad, algo podría estar despertando, creciendo, cazando. La amenaza no ha sido eliminada, el mal no ha sido vencido, pero la memoria del sacrificio ha sido preservada, y en un mundo que prefiere olvidar, ese es el único tipo de victoria que un hombre como él puede esperar. Su confesión no ha salvado al mundo, pero ha honrado a quienes murieron intentándolo. La lucha de un hombre ha terminado, pero la guerra por la memoria apenas comienza. El legado de Joaquín no es una historia de monstruos, sino una advertencia sobre el precio de la verdad y el peso del silencio. Es un recordatorio de que a veces las barreras que nos protegen de la oscuridad no están hechas de ladrillos y mortero, sino de la lealtad feroz de aquellos a quienes amamos, y de que hay deudas que solo se pueden pagar con la propia alma. Su historia se ha convertido en una con la tierra, esperando pacientemente bajo las estrellas del desierto. Mira hacia la negrura de las colinas, donde la criatura desapareció hace 40 años y donde la verdad fue desenterrada hace unas horas. No hay miedo en su mirada, solo un cansancio infinito y una aceptación sombría. Cierra los ojos y el sonido del viento se convierte en el eco lejano de 7 ladridos valientes. Su guardia ha terminado, ha pasado la antorcha, aunque no sabe a quién ni cuándo será recogida. Su último pensamiento es una frase simple, la misma que escribió en la página final del libro, una profecía nacida del dolor y la sangre. La tierra no entierra sus secretos para siempre, solo espera a nuevos oídos para susurrarles sus viejas pesadillas. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.